Dios le bendiga, amada Iglesia de Cristo. El tema de hoy es la reivindicación de la mujer. Comenzaremos con el significado de reivindicación. Significa reclamar algo a lo que se tiene derecho. Reclamar algo a lo que se tiene derecho. Vamos a comenzar con las escrituras en el libro de Génesis, capítulo 1. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Allí en el Génesis capítulo 1, en el libro de Génesis capítulo 1, allí nos habla sobre la creación de los cielos y la tierra. Vamos a comenzar leyendo el versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. En el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios pensó en el hombre, pensó en hacerlo como él era, a su imagen y a su semejanza. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, que creó al hombre para que señorease, tuviese autoridad sobre toda lo que es el mundo animal. El 27, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, los creó, varón y hembra. Fíjense que cuando Dios expresa y dice, cuando habla del hombre y creó Dios al hombre, se está refiriendo en una manera que ahí engloba a la mujer, tanto a la mujer como al hombre. Y creó Dios al hombre. No se está refiriendo al hombre como sexo. Se está refiriendo como al hombre, como a la humanidad, o sea, tanto al hombre como a la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Y aquí lo corrobora, varón y hembra los creó. O sea, cuando él expresa que dice el varón en este versículo, cuando él habla del hombre, se está refiriendo tanto a la mujer como al hombre. En el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, allí está hablando de una manera plural, y es como un mandato. Y los bendijo, esta bendición es como un mandato, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Recuerden que nosotros estamos comenzando con el libro de Génesis, que aquí establece el diseño original. El diseño original para la creación de Dios, tanto del hombre como la mujer. El diseño perfecto. Versículo 28, vamos a detenernos aquí en el versículo 28, para que entendamos un poco más a profundidad el versículo. Cuando habla, y los bendijo Dios y les dijo, es una manera plural, a los dos, fructificad y multiplicaos. ¿Qué es fructificar? Se refiere a que se reproduzcan, a que sean fértiles y que se multipliquen, es decir, que llenen la tierra. Dios también les mandó a que sojuzgaran la tierra. Este mandato no es para el hombre solamente, para la mujer, para el hombre y la mujer, para los dos.
Dijo el 28, y los bendijo Dios y les dijo. Y los bendijo. Está hablando, la bendición es para los dos. Dice, Dios también les mandó a que sojuzgaran la tierra. Ajá, entendamos que es sojuzgar. Sojuzgar es ejercer autoridad o gobernar de forma violenta. Dios les manda a que ejerzan un control sobre la tierra, un dominio sobre la tierra. Esto me hace recordar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, 12, que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, esa autoridad, ese gobierno que Dios les mandó al hombre y a la mujer a ejercer sobre la tierra, es de forma física, pero también espiritual. Aquí nos está diciendo de forma física porque nos está mandando a sojuzgar la tierra, nos está mandando a señorear sobre todos los animales de la tierra, es una manera física, pero también espiritual, y ya lo vamos a ver. Cuando habla aquí de sojuzgar la tierra, me hace recordar cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo su ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto y fue tentado. En el libro de Lucas, capítulo 4, del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto, toda esta potestad, o sea, todo este poder, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¿De dónde sacó Satanás todos esos reinos? ¿De dónde sacó Satanás todos esos reinos? De lo que le quitó a Adán y a Eva. Recuerden que desde el momento que Adán y Eva pecan, ellos allí pierden toda la bendición que Dios les había dado establecido para ellos, para la mujer y el hombre en general. Desde ese momento Satanás toma el control de esas vamos a decir, de esas bendiciones. Y una de esas es tener dominio sobre los reinos de la tierra. Ellos tenían que señorear sobre toda la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Reinos. ¿Qué hay en la tierra? Recuérdense que el hombre tenía que, Dios le dio ese poder, esa autoridad, para señorear en la tierra en todas las áreas, de manera política, cultural, religiosa, en todas las áreas, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Por eso es que hoy día estamos viendo ya hasta mujeres siendo presidentes. Eso fue la bendición de Dios. Eso es para el hombre, tanto como para la mujer. La bendición fue declarada para los dos. Y de allí a toda la humanidad, tanto al hombre como a la mujer. Entonces vemos que el versículo dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces vemos que esta autoridad, como les decía, ese gobierno que Dios le mandó tanto al hombre como a la mujer sobre la tierra, es de forma física, que ya lo vimos, pero también espiritual. Ellos también iban a tener esa autoridad espiritual. ¿Sobre qué? Sobre el mundo de las tinieblas. Recuerden que también había allí un mundo espiritual.
Recuerden que el enemigo estaba allí también, hasta en el Edén. Por eso fue que hizo caer a Eva, la engañó. Entonces el enemigo ya estaba presente. Pero Dios, una de las bendiciones era que ellos iban a estar sobre, teniendo autoridad también del mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, de ese reino de la oscuridad, de ese reino de la oscuridad. Lo vemos también como en Efesios, como lo establece Efesios 2:6. Dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos reinando con Cristo en lugares celestiales. Ahora veamos qué es señorear. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué significa señorear? En hebreo, radat, que es reinen, dominar o mandar como dueño. Fíjense, el Señor nos manda a señorear sobre la tierra, tanto al hombre como a la mujer. Nos mandan a señorear sobre la tierra, a que reinemos sobre la tierra, es decir, a que dominemos, a que mandemos como dueños. Y eso ese mandato esa bendición es tanto para el hombre como para la mujer. Dominen, ustedes son los dueños, dominen sobre la tierra. Fíjense lo que el Señor había establecido, el diseño perfecto, el diseño original sobre su creación. Sobre su creación. Nos mandó a reinar, a dominar, a mandar como dueños. Es por eso que tanto el hombre como la mujer se mueve en todas las áreas de la tierra, desde el ámbito natural hasta el ámbito espiritual, los dos. Vemos tanto como a la mujer, tanto como al hombre y la mujer, presidentes, diputados, concejales, ministros, ejerciendo cargos en autoridad, en una manera política, económica, cultural, religiosa, en todas las áreas. En la tierra, esa autoridad, ese gobierno que Dios les mandó a que dominaran, a que reinen como dueños, ese mandato fue tanto para el hombre como para la mujer. Y fue esa bendición desde aquí, desde el diseño original, desde el comienzo, desde el Edén, lo que Dios estableció del principio, en el principio, antes del pecado. Entonces aquí vemos que es un mandato de Dios para el hombre y la mujer, a los dos. Entonces vemos que no hay distinción, tanto como al hombre y la mujer, es un mandato para los dos sin distinción. Sojuzgar la tierra, que es ejercer autoridad o gobernar de forma violenta, y señorear, que es dominar o mandar como dueños sobre los animales. Esto es para el hombre y la mujer por igual, sin distinción. Ahora vemos en Génesis capítulo 2. Vemos en Génesis capítulo 2. Dice el versículo 1, leamos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. De allí pasamos al 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre
que había formado. Aquí vemos que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, o sea, Edén era como una zona, un área, el Edén. Y dentro de ese Edén, Dios plantó un huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De allí vamos al 15, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos, primero vamos a entender qué es un huerto. Un huerto es un espacio donde se cultivan plantas. Es importante recordar que aquí aún la mujer no había sido creada o formada. Solo estaba el hombre para recordar ese detalle. Entonces, ¿qué es labrar? Recuerden que Dios allí creó en Edén un huerto y puso allí el hombre para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué es labrar? Labrar es hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas y semillas. Entonces, vemos qué es guardar ahora. Guardar, en hebreo la palabra shamar, significa guardar, vigilar, proteger. O sea, que Dios puso en ese huerto, en el Edén, al hombre, ¿para qué? Para que él plantara, cultivara, para que él cuidara de lo que estaba plantado, de lo que plantara allí y obtener fruto de ellos. Y él tenía que guardarlo, vigilarlo y protegerlo. Entonces Dios había puesto a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces hoy en día, ¿cuál sería el huerto de Edén? Puede ser nuestro hogar, el trabajo, la congregación. Es decir, que esta fue la asignación que Dios le dio a Adán, porque estaba solo. Aún Eva no había sido creada, estaba él solo y fue la asignación que Dios le dio. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, refiriéndose a Adán, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí estamos viendo que él tenía allí vida eterna. Allí tenían vida eterna. ¿Y en qué momento perdieron esa vida eterna? En el momento que pecaron. Ahí se lo está diciendo, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que él tenía vida eterna allí, pero la perdió esa vida eterna cuando pecó. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense, ya Dios había creado al hombre, a Adán. Dios observó, Dios vio cómo él trabajaba, todo lo que estaba haciendo. Él labraba el huerto, cuidando el huerto, protegiendo el huerto, vigilándolo. Ustedes no se han preguntado
¿De quién tenía que proteger Adán el huerto? ¿De qué? Mejor, esa es la palabra, ¿de qué? Tenía que proteger Adán el huerto. ¿De qué? ¿De quién? Tenía que vigilar el huerto. ¿De quién? Protegerlo, guardarlo. ¿De quién? Dios lo puso a que tenía que proteger, guardar el huerto y labrarlo, trabajar en él, por supuesto. Aquí volvemos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, en el versículo 18. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, cuando Dios dice que no es bueno, es porque no es bueno que el hombre esté solo. O sea, que Dios no creó al hombre para estar solo. No es bueno. No es bueno cuando Dios asignó al hombre para que labrase el huerto y lo cuidara. Tampoco vio Dios que era bueno que el hombre lo hiciera solo. O sea, Dios vio que el hombre no podía trabajar solo. Nosotros podemos ver hoy en día, si lo llevamos a nivel de hogar, el hombre no puede estar solo en un hogar. Porque lo dice la palabra. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso fue que Dios decidió crear a esa ayuda idónea, a su esposa, a su compañera. Porque vio que no era bueno que la estuviese solo. Porque él solo no podía hacer las cosas. Necesitaba esa ayuda, necesitaba ese complemento. Entonces vemos que no es bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo su ayuda idónea. Entonces vamos a ver qué significa la palabra idónea. La palabra idónea significa apta, capaz, habilidosa, eficiente, dispuesta, inteligente. La ayuda idónea habla de su complemento, de un complemento. Pero así como nosotros vemos de que el hombre no puede estar sola, tampoco la mujer puede estar sola. Si lo llevamos también a nivel de congregación, el hombre tampoco puede estar solo aquí. No puede pastorear solo. Porque el ministerio es de dos, no es de uno. Y como lo establece aquí la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, el hombre no puede estar solo. Entonces necesita a su esposa, ese complemento, esa compañía, esa amiga, esa esposa que Dios le levantó, le puso a su lado, para que entre los dos trabajaran. Entonces ya aquí vemos que ya no iba a estar él solo, labrando el huerto, cuidando el huerto, guardando el huerto. Ahora no iba a estar él solo, ahora iban a estar los dos. Los dos. Porque mira, Dios es Dios. Y Dios pudo haber, si en su soberanía, Dios que tiene el poder, todo el poder, la autoridad, Él pudo haber creado otro hombre de la tierra, dos hombres más, y decirle, bueno, Adán, aquí están dos hombres, ya ustedes son tres, entre los tres, bueno, van a labrar y van a cuidar el puerto, a protegerlo. Dios pudo haber hecho eso si Él hubiese querido, pero Él no pensó en una ayuda como tal, que lo pudiera haber obtenido con otro hombre, con otras personas. Pensó fue en una esposa, una compañera. Entonces nosotros vemos hoy en día que el diseño ya se ha dañado, que vemos hoy en día, si es en la parte de la congregación, vemos a pastores pastoreando solos, solos. El pastor viaja, va a predicar, va a diferentes países, se mueve y deja a la mujer en la casa con los hijos. El hombre es el que trabaja en la iglesia y hace todo en la iglesia. O sea, apartaron lo que fue el diseño original, el diseño perfecto de Dios, como Dios lo estableció, para apartar a la mujer a un lado, a esa ayuda idónea que fue Dios la que le dio. Porque Dios aquí estableció y escogió a la esposa. Aquí no escogió, aquí no vemos que Dios escogió al copastor,
Dios no escogió a otro pastor, a otro líder. Claro que todo eso es importante dentro de las congregaciones, porque ese es el liderazgo que Dios levanta para que toda la iglesia funcione bajo los 5 ministerios. Pero aquí establece que esa ayuda idónea, esa ayuda perfecta, es la mujer, la esposa, la esposa. Entonces vemos entonces, como ya habíamos dicho, que Dios al observar al hombre en el huerto de Edén, labrando, cuidándolo, Dios vio que él no podía solo y dijo, le haré una ayuda idónea para él. Y esa fue la mujer, la esposa, la compañera. Ahora él ya no iba a labrar y a cuidar el huerto solo, ahora lo haría junto a su ayuda idónea, a su mujer, su esposa, los dos juntos. Por eso es que en el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, hoy en día, el huerto de Edén puede ser, como dijimos, el hogar, el trabajo, la congregación. Si Dios ha levantado a una pareja de esposos como pastores en una congregación, ellos tienen la asignación, el deber de labrar ese huerto, haciendo todo lo necesario para preparar los corazones del pueblo, de esas ovejas, sembrando la palabra de Dios y cuidándolos hasta que den frutos, hasta que den frutos. Por eso fue que Dios vio, por eso fue que Dios vio allí la expresión hebrea que se traduce. Por eso fue que Dios vio que el hombre no podía estar solo y le dio su esposa, su ayuda idónea, para que los dos en equipo, en unidad con el Espíritu Santo, pastoreasen. Los dos. Dios levanta al matrimonio, a la pareja, a los dos. No solamente levanta al hombre. Muchas veces el hombre está preparado y quiere levantarse solo y la mujer no está. El hombre tiene que meterse con el Señor y ayudarla a ella hasta que también ella tenga el llamado. Dios la levante. Porque el trabajo es de los dos, no es de uno. No se adelante. Dios no llega antes ni después. El llamado es de los dos. Entonces vemos allí en el versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Entonces aquí vemos que Adán fue tomado de la tierra y todo animal terrestre y toda ave del cielo también fue formado de la tierra. La única que no fue formada de la tierra fue Eva, la esposa de Adán. Dios la formó del mismo cuerpo de Adán, es decir, para que Adán la pudiera amar, ella tuvo que ser creada del mismo cuerpo de él. Por eso es que él dice, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Como salió de él mismo, él podía ya sentir amor hacia ella. Había allí una conexión. Él se inclinaba en amor hacia ella. Para poder sentir ese amor hacia ella, salió de su propio cuerpo de él. Vemos allí en el versículo 21, dice, en el mismo capítulo 2, versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Y allí vemos cuando dice que Dios sacó del costado del hombre una costilla. Vemos que es por eso que la mujer siente esa necesidad de ser protegida, cuidada y amada por el hombre. Y el hombre también siente esa inclinación por proteger y cuidar a la mujer. Como ella fue sacada de la costilla de él, fíjense, la sacó Dios de su costado del hombre, de la costilla. Allí está el brazo de él por encima. Por eso que ella siente eso de ser protegida, cuidada y amada por el hombre. Fíjese ese simbolismo, ese significado. Como ella fue sacada de la costilla de él, de allí del costado, y el brazo de él está por encima, eso significa que la esposa es el sostén del hombre. Es decir, que es el sostén, el soporte, la que le da fuerza. Por ser sacada a ella de la costilla, que fue parte de él, ese significado del sacar de la costilla significa que la mujer es el sostén del hombre, es el soporte, la que le da fuerzas. Pero también la costilla da protección. O sea que la misma mujer también protege al hombre, porque la costilla protege unos órganos especiales. Entonces vemos que el hombre es la cubierta. Vemos que el hombre es la cubierta de la mujer. Cuidarla, protegerla y amarla. Él debe cuidarla, protegerla y amarla. Porque Dios lo puso así, lo estableció así. Que él fuera la cubierta de la mujer. Por eso que tiene el brazo por encima. Ella fue sacada del costado de la costilla. El hombre es la cubierta. Entonces él debe amarla, cuidarla, protegerla. 23. Y por eso que él también siente esa inclinación hacia ella. Y ella siente esa inclinación hacia él. 23, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ellos eran uno, así como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. También Adán y su esposa eran uno. Eran uno. Eran uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos entonces allí en el versículo 9, en Génesis capítulo 3, dice, vamos ahora al Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El bien y el mal. Y vio Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y el árbol codiciable, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí podemos observar que entre Adán y su mujer, su esposa, no había un dominio. Aquí en este versículo podemos ver que Eva no dominaba a Adán, no ejercía dominio sobre Adán. Y vemos también que Adán, como se relata aquí la historia, Adán tampoco ejerció dominio sobre Eva. Ella no lo dominaba a él, ni él la dominaba a ella. Y después aquí vamos a ver, aquí nos va a confirmar de que así era. En el Edén, ¿cuál es el diseño original? Ni el hombre dominaba a la mujer, ni la mujer dominaba al hombre. Eso no existía en el Edén. Ese es el diseño original. Fue el diseño y lo es. Dice, Adán no ejercía un control, un dominio sobre su esposa, ni Eva ejercía un control, un dominio sobre su esposo. Ese fue el diseño original. Ya después ahorita vamos a ver en qué momento se dañó eso. Pero ese es el diseño, lo que Dios estableció de un principio para el hombre y la mujer y para los esposos. Para los esposos. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces aquí vemos primero, aquí estamos viendo que cuando ellos no habían pecado, ellos estaban desnudos porque no sabían que eso era malo. Todavía no conocían el mal y el bien. Ellos estaban desnudos, pero como no sabían lo malo, no sabían que estaban desnudos. Desde el momento que ellos desobedecieron a Dios y sus ojos se abrieron, aquí dice que ellos ya comenzaron desde allí a conocer, o sea, a saber qué es lo malo. Aquí podemos ver que el mostrar la desnudez es pecado, es malo. El mostrar la desnudez es malo. Porque ya ellos desde el momento que pecaron, dice aquí que sus ojos se abrieron y ya comenzaron a saber qué es lo malo. Se vieron ellos desnudos y buscaron hojas de higuera para taparse. Entonces estamos viendo ya desde aquí, desde el Edén, que a Dios no le agrada el mostrar la desnudez, porque es malo. Es malo. Y vemos muchos en el pueblo de Dios, cristianos, que se supone que si son del pueblo de Dios son cristianos, y les gusta usar chorcitos cortos, chorcitos. Van a una piscina, a la playa, y se colocan hilos, se colocan vestimenta mostrando todo su cuerpo. Y aquí vemos que mostrar la desnudez no es bueno, es malo. Entonces aquí otra cosa que vemos, ¿verdad? Aquí vemos. Ahí dice que en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Aquí vemos que cuando hay pecado, el hombre se esconde. El hombre se esconde. Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer y el hombre, los dos. Cuando hay pecado, se esconde. Entonces aquí dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Dios llamó al hombre y no a la mujer? Porque la mujer era la que había pecado. Primero. Entonces, ¿por qué Dios llamó al hombre y no a la mujer? ¿Por qué? Porque Jehová sabía
que ella fue la que cayó en el pecado primero. Jehová se lo sabía todo. Acuérdense que Dios es Dios. Y en el momento que ellos pecaron, Dios no se apareció allí. ¿Por qué? Recuerden que de un principio Dios le dio al hombre y a la mujer libre albedrío. Dios desde un principio le dio a la mujer libre albedrío, al hombre y a la mujer. Les mostró lo que era bueno, lo que era malo, lo que ellos no debían hacer. Allí está el árbol, no pueden comer porque si no mueren. Dios le explicó todo. Y ya después ellos tenían que decidir si obedecer o no. Y ese mismo libre albedrío lo tenemos hoy presente igualito. Eso no ha cambiado el libre albedrío. Entonces vemos que yo sabía que la que había sido engañada primero era ella. Pero llamó fue al hombre. Entonces, ¿por qué llamó al hombre? Porque Adán era el que tenía que cuidar a Eva, tenía que protegerla. Él tenía que cuidar a su esposa. Él tenía que protegerla. Y no lo hizo. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Dónde estaba él? Que no estuvo pendiente de su esposa. Y él estuvo allí, siempre estuvo allí. Por eso es que Dios le llamó primero cuentas a él. Llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Porque era él quien tenía que estar pendiente, cuidar a Eva, protegerla. ¿De qué la iba a proteger? Como al principio le hice esa pregunta. ¿De qué tenía él que cuidar el huerto, proteger el huerto? Del enemigo. Del enemigo. Y ahí vemos que él también tenía que cuidarla a ella. Ella también tenía que trabajar igual que él en el huerto, labrarlo, también cuidarlo. Pero dentro de todo eso, él tenía que estar cuidando también de su esposa. Y no hizo el trabajo. Entonces vemos que en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Fíjense, ya él sabía todo, ya Dios le había dado la ordenanza, todo. Entonces ahí vemos que ellos, antes de comer del fruto prohibido, ellos andaban desnudos. Y como no tenían ellos conocimiento de lo bueno y de lo malo, ahí en el versículo 7, no sabían que el estar desnudos o mostrar su desnudez era malo, hasta que comieron del fruto. Entonces a partir de allí, y el ser humano sabe lo que es bueno, a partir de ese momento el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y allí en el versículo 7 que leímos, allí vemos que ellos taparon su desnudez, sintieron vergüenza, ya sabían que eso era malo. Entonces en el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos una confirmación de que la mujer no ejerció dominio sobre Adán, ni Adán ejerció dominio sobre ella. Vemos que desde el principio el diseño perfecto del Edén, de Dios allí en el Edén, fue un libre albedrío. Nuestro Padre Jehová de los ejércitos, Él no obliga a nadie. Desde un principio, Él no obliga a nadie, ni hoy en día, Él no obliga a nadie. Él nos dio ese libre albedrío para escoger. Allí vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, nos dice que Él pone delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y da el consejo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjese, Él no nos obliga, Él no obliga a nadie. Allí está. Si hacen esto, van a recibir bendición. Pero si hacen esto, van a recibir maldición. Y da todavía el consejo, escojan la vida para que vivas tú y tu familia y tu casa. Entonces vemos que desde Adán y Eva, que Dios le dio el libre albedrío hasta hoy, presente, seguimos con ese mismo libre albedrío para escoger hacer lo bueno o lo malo, obedecer o desobedecer a Dios.
Allí en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos que Dios hablaba con el hombre y con la mujer igualmente. Con los dos tenía comunicación, con los dos por igual. Por igual. No que era que no, solamente me comunico con Adán porque él es el hombre. Después es el que le informa a la mujer. Ahí vemos una comunicación, se dirige al hombre y también a la mujer por igual. En el versículo 14, y Dios comienza a hablarle sobre las maldiciones que cayeron sobre ellos por su pecado. Ahí en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos que la serpiente no era como la conocemos hoy en día. Hoy la vemos arrastrándose y comiéndose la tierra mientras se arrastra, pero esto vino a causa de la maldición. Eso indica que ella antes tenía patas, que andaba erguida, no se arrastraba. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. El calcañar es el talón. Entonces aquí vemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice que Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Qué es enemistad? Es igual a hostilidad, oposición, discordia, enfrentamiento. Es como si se dijeran, te voy a hacer la vida imposible. Pero vemos que antes no fue así. Recuerden que esta enemistad vino a causa de la maldición. Pero vemos que antes no fue así. Había lo contrario de enemistad es amistad. Había una amistad entre la serpiente y la mujer. Por eso es que vemos a Eva muy tranquila, hablando con la serpiente. Y recordemos que la serpiente no es como hoy en día nos las imaginamos. La serpiente antes era un ser erguido, con patas, hablaba. Y vemos también que los animales antes hablaban. No podemos decir que hablaban todos, pero al menos hablaban. Ahí vemos a la serpiente hablando y Eva muy tranquila, como que ya estaba acostumbrada. Y dice, y entre tu simiente, le habla a la serpiente, y la simiente suya, hablando de la mujer. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que Dios está diciendo que hay dos descendencias. Aquí nos está hablando Dios que hay de dos descendencias. O sea, aquí nos habla de que hay una descendencia por parte de Adán y Eva, y aquí hay una segunda descendencia que vino por parte de la serpiente. Lo está diciendo el versículo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa descendencia. Esta te herirá en la cabeza. Y eso ocurrió ya, ¿por medio de quién? Por la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Por la descendencia de Eva, por esa línea que de allí vino nuestro Señor Jesucristo. Le hirió a la cabeza de la serpiente. Ya el Señor Jesucristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Y nos hizo ¿qué? Más que vencedor. Nos hizo más que vencedor. Entonces vemos que aquí nos habla de dos simientes. Este versículo aquí es delicado. Este punto aquí es delicado. Pero vamos a hablar de eso.
Que el Señor aquí me ayude. Entonces vemos que aquí nos habla de que hay dos simientes. La simiente de Adán y Eva y la simiente de la serpiente. Entonces primero es necesario aquí saber, entender un poquitico. Tengo que explicar algunas cosas para llegar al punto, para llegar a este punto nuevamente. Ustedes saben que el enemigo es un imitador. Todo lo que vio hacer, todo lo que vio hacer a Dios, él imitó. Eso nos lo narra las escrituras. Por ejemplo, si nosotros nos vamos cuando hubo el tiempo cuando Dios usando a Moisés y Aarón para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, vemos que Dios envió plagas. Y vamos a ver de qué manera el enemigo imitó algunas de las plagas. No las pudo imitar todas, pero sí imitó algunas. Y vamos a ver esos ejemplos. Por ejemplo, vemos lo que fue la primera, que fue la vara de Aarón. Dice en Éxodo 7, del versículo 10 al 13, dice: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había mandado. Entonces aquí vemos que Satanás imita lo de Dios. Estamos claros que el poder de Dios, por supuesto, es superior. Siempre es superior, siempre ha sido y siempre lo va a ser superior. Pero vemos que también el enemigo tiene poder, que está limitado, pero claro que tiene poder para hacer cosas. Y claro, él no puede hacer nada sin la aprobación de Dios. Entonces aquí vemos que él hizo también, que hicieron los brujos. Tiraron igual que Moisés, Aarón, una vara, y la vara también se convirtió en una culebra. Solo que la culebra, la que se convirtió en la vara de Aarón, se comió a la de los hechiceros. Pero ahí vemos que él imitó lo de Dios. Vemos también el caso de la plaga de sangre. Dice: y Moisés y Aarón hicieron, en Éxodo capítulo 7, 20 y 22. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Aquí vemos que nuevamente ellos imitaron, el enemigo imitó lo de Dios. Pero aquí estamos viendo algo que ahorita ya le voy a explicar. Entonces, el otro ejemplo tenemos la plaga de ranas. Y dice: y si no, en Éxodo 8, del 2 al 7, y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tus casas, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tus pueblos y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano sobre tu vara, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra. Entonces aquí vemos que el enemigo, usando los hechiceros, los hechiceros son los instrumentos del enemigo, así como uno es instrumento de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que la brujería, lo que ellos hacían, lo hacían por medio de los hechizos. Para que una brujería, algo tenga efecto,
tiene que haber un encantamiento, un hechizo. Dice aquí, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada vez que hicieron algo, dijeron los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Entonces veamos, ¿qué es un encantamiento? Es un conjuro o hechizo creado con palabras. El mago pronuncia determinadas palabras mágicas que le ayudan a transgredir el comportamiento natural de las cosas o la voluntad de las personas. Entonces, ¿de qué manera el brujo, el mago, como quieran llamarlo, a través de un encantamiento, de un hechizo, usando las palabras, para que eso, como pasó allí cuando se convirtió la vara en culebra, eso fue con el poder demoníaco, diabólico. O sea que ahí estaba operando espíritus malignos, porque todo lo que es de las tinieblas, todo lo que viene de Satanás, se mueve bajo espíritus malignos, un poder demoníaco. Y ese poder demoníaco es espíritu maligno. Mientras que cuando un hombre de Dios, una hija de Dios, Dios lo usa para hacer algo, un milagro, señal, lo que sea, se mueve el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Porque por sí solo una persona no puede hacer nada. Por la misericordia de Dios, un hijo, una hija de Dios puede ser usado a través del Espíritu Santo que está morando en la persona, usando sus dones, la presencia de Dios allí moviéndose. Entonces, cuando se trata del maligno, de un brujo o algo, allí se mueve el poder del enemigo, los demonios. Los demonios. Entonces vemos que para que ellos se ejecutara algo allí se movía el poder de Satanás. Y fíjense cómo lo imitaba, porque la vara también se convirtió, hizo lo mismo, y dicen, hicieron ellos lo mismo. No pudieron con todos, pero algunos lo hicieron. ¿Por qué estoy explicando este punto? Estoy explicando este punto porque para llegar a este versículo, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí tengo que hablar de una revelación que el Señor me dio. La tengo que hablar así como tipo revelación, porque esa fue una revelación de parte de Dios. Esa segunda simiente salió porque así como Satanás, como ya les dijera, imita, y ya leímos casos donde él imitó las cosas que Dios hizo, Dios también imitó Satanás imitó también la creación. Así como Dios vino, creó al hombre, Satanás formó algo allí. Satanás también formó como si fuera un hombre. ¿Pero con qué? Un hombre con imagen animal. Esas fueron las palabras que me dio Dios, exactamente, sin quitarle, sin ponerle. Un hombre con imagen de animal. Esas fueron las palabras. Un hombre con imagen de animal. O sea que ese que estaba hablando allí con Eva era un hombre con imagen de animal. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es la imagen del animal? La culebra. Vamos a ver de dónde salió eso. ¿De dónde salió la imagen de animal? Ustedes saben que la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. O sea que cuando Dios creó al hombre, bueno, y a la mujer, lo creó como Dios es la imagen de Dios. Como Satanás es un imitador, él también los creó a su imagen. Lo que Satanás formó, los tuvo que formar a su imagen, así como Dios hizo. Él creó al hombre a su imagen de él, Satanás creó algo allí a su imagen. A su imagen.
Entonces vemos que Satanás formó allí también un hombre a su imagen. Mientras que Dios creó al hombre a su imagen de él, Satanás también, imitando, creó también un hombre a su imagen de él, de Satanás. ¿Y cuál es la imagen? Entonces tendríamos que ir y saber cuál es la imagen de Satanás después del pecado. ¿Cómo quedó Satanás? ¿Cuál es su imagen? Si nos vamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 2 al 3, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y lo puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense cómo dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces cuando uno investiga, el dragón, ¿qué es el dragón? Es una criatura mitológica que aparece en muchas culturas del mundo. Se le representa con cuerpo de reptil, alas y la capacidad de expulsar fuego. ¿Están viendo? Un dragón se representa con cuerpo de reptil. O sea que es algo que hay que vuela, que tiene alas, pero su cuerpo es de reptil. Entonces, ¿por qué él formó? Imitando a Dios, tenía que imitar a Dios, él también formó su cosa allí, como un tipo hombre, pero ¿con qué? Con imagen de reptil, porque tenía que ser a su imagen. Entonces vemos que aquí en el libro de Apocalipsis, nos dice, en Apocalipsis capítulo 20, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí nos está hablando, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Entonces, ¿cuál es la imagen después del pecado? Después que Dios vamos a decir que lo destruyó, su físico, todo. ¿De que cómo quedó él? Como un dragón. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, cuando uno investiga, ¿qué es el dragón? Dice que es una criatura mitológica que aparece en muchas culturas del mundo. Se le representa con cuerpo de reptil. Se le representa con cuerpo de reptil. O sea que un dragón es un animal que tiene alas y el cuerpo como un reptil. Entonces cuando él crea, cuando él forma, vamos a decir así, porque el que crea, el superior es Dios, él lo que hace es imitar. Cuando él forma allí algo, imitando lo de Dios, la creación de Dios, él forma allí como una especie de hombre con imagen de reptil. Con imagen de reptil. Entonces él hace eso imitando a Dios. Y de eso que él hizo fue que formó, fue que salió la simiente de él. Entonces de eso que él creó fue que se formó allí la simiente de él. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces esa fue la revelación que Dios me dio. ¿De dónde salió? La simiente, la segunda simiente. Es la simiente del enemigo. Lo que él creó. Y ya de allí pues es mucho, es otro. Ya eso es otra cosa ya, que más profundo, porque de allí a partir de allí, pasaron muchas cosas. Pero hasta allí les voy a hablar de ese versículo, hasta el momento. Hasta el momento.
Seguimos en el versículo 16, dijo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjense, aquí en el punto, ¿verdad? Y tu deseo, versículo 16, ahí en el punto importante que voy a resaltar. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que la mujer querrá tener dominio sobre ti, pero tú te enseñorearás de ella. Entonces vemos que esto vino a causa de la maldición, del pecado. La maldición que Dios lo maldijo por causa del pecado de ellos. Pero antes no era así. Aquí esto confirma que en ella antes no había, no ejercía dominio, como habíamos hablado, sobre él, ni él sobre ella. Ese dominio vino, ese ejercer, el querer dominar, el querer ejercer dominio en el hombre o en la mujer vino a causa de la maldición. Y tu deseo será para tu marido. O sea, tú querrás dominarlo, pero él se enseñoreará de ti. O es como si estuviéramos diciendo, con otras palabras, y desearás controlar a tu marido. Por eso que vemos hoy en día muchas mujeres que quieren controlar al esposo, al marido. Pero el hombre gobernará sobre ti. Entonces, pero vemos que eso no estaba en el corazón de Dios. Eso no era el diseño de Dios. Como ya lo explicamos en versículos anteriores, ese no era el diseño de Dios. Ni que el hombre ejerciera dominio sobre ella, ni que la mujer ejerciera dominio sobre él. Los dos se trataban como uno, en unidad, como un equipo. Entonces vemos que ahí eso no era la voluntad de Dios, ni estaba en el corazón de Dios. Y cuando Dios los bendijo, allí no había dominio. El hombre no dominaba a la mujer, ni la mujer dominaba al hombre. Y aquí lo vemos, lo confirmamos. Que eso vino a través de la maldición. Eso vino a través de la maldición, aquí en el versículo 16. Con otras palabras, y desearás controlar a tu marido, que eso se ve hoy en día, pero él gobernará sobre ti, que también lo vemos. Queriendo también el hombre, como es el hombre, gobernar sobre la mujer. Y la mujer luchando también por controlar al hombre. Eso en el Edén no fue así. Ahí no había dominio por ninguna parte de los dos. Por ninguna parte, ni con el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Los dos trabajaban como un equipo, los dos eran uno. Eran uno. Pero ya sabemos que eso entró por la maldición. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjese, porque la mujer le dijo esto, no ejerció dominio, pero le dijo esto, normal, y él lo hizo. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Porque Dios allí maldijo la tierra por causa de Adán. ¿Por qué? Porque él fue sacado de la tierra. Como Adán fue creado del polvo de la tierra, entonces, como él pecó, la tierra fue maldita por causa de él, por el pecado de él. Y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí estamos viendo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos que antes Adán, ellos tenían vida eterna. Cuando Dios le dijo que no comiera del fruto porque ciertamente iba a morir, y aquí vemos que ya bajo la maldición, que le dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya entró la muerte por la maldición. Por eso es que entró la muerte, por causa de la maldición. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces dijo a Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, fíjense,
Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si él comía de ese árbol, entonces después iban a tener otra vida eterna. Y no, por eso fue que lo sacó Dios del Edén, lo sacó de allí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, ¿ahora qué pasó? Ahora, a raíz, ya es todo lo que hablamos aquí, ¿verdad? Lo que fue el diseño original de Dios, todo lo que vino a causa de la maldición. Las bendiciones que Dios declaró sobre ellos, o sea, todo lo que ellos iban, lo que Dios tenía en su corazón y que ellos iban a hacer como hombres y mujeres, como la humanidad, el ejercer el dominio, el sojuzgar sobre la tierra, el de ejercer dominio, sojuzgar sobre la tierra, todas esas bendiciones, que todo eso se perdió desde el momento que ellos pecaron. Se perdieron, el enemigo pues le quitó autoridad, derecho, y ellos perdieron pues esa bendición. Entonces ya después del pecado, allí, como quien dice, desaparece de una manera figurada la mujer. Por causa de la maldición, por eso ahora, después de allí del pecado, vemos que en el Antiguo Testamento la mujer tiene que someterse al hombre y el hombre tiene que ejercer dominio sobre ella. ¿Por qué fue así? Por la maldición. Entonces vamos a empezar allí con eso.